En este programa de pistas sonoras nos acompaña de nuevo el historiador Esteban Rodríguez Dobles para hablarnos sobre sus investigaciones respecto a la teosofía y concretamente en el programa de hoy sobre cómo fue la llegada y la reacción ante la teosofía en la sociedad costarricense de inicios del siglo XX. Esta es la segunda parte de un programa que hemos hecho aquí en Pistas Sonoras. En la primera parte, Esteban nos habló sobre los orígenes de la teosofía como tal. Les invito a los que no han escuchado ese programa que lo busquen, pues ahí nos da una contextualización muy completa, una contextualización histórica sobre la teosofía y sus raíces en el siglo XIX. Pues vamos a hablar ya concretamente de cómo impacta ese fenómeno aquí en Costa Rica. Y bueno, le damos de nuevo la bienvenida a Esteban y le agradecemos muchísimo haber tomado el tiempo para hacernos pues, este panorama de la teosofía, tanto mundialmente como ahora en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, Marvin, por la invitación y gracias a todas las personas, a la audiencia que comparten con nosotros este espacio. Em, Tal vez, Marvin, para retomar un poco, redondear algunas cosas que estuvimos conversando en el programa anterior, valdría la pena rescatar a nivel histórico, histórico-geográfico, el carácter transnacional y transatlántico que ha tenido la sociedad teosófica desde su origen. Sí, Recordemos que a pesar de que se funda en 1875 en Nueva York, la sociedad teosófica ha tenido movimientos importantes hacia la India. Hay un momento donde se trasladan los cuarteles generales a la India, y veremos que en el caso costarricense va a ser muy importante dinámicas transatlánticas vinculadas sobre todo al movimiento de, como habíamos dicho en algún punto, de literatura, de casas editoriales ubicadas en España. Y cómo es que en estos movimientos transatlánticos hay, si bien hay exiliados, ¿verdad? También hay movimientos de intelectuales que nos ayudan a entender cómo es que se desarrolla la sociedad teosófica en América Latina en general, pero particularmente en el caso costarricense. En el caso costarricense, como habíamos comentado, pues llega sí, que primero. nada más voy a hacer una acotación ahí que llama la atención lo rápido que llega, tomando en cuenta los tiempos y las velocidades de finales del siglo XIX, inicios del XX, que si la Sociedad Teosófica se funda en Nueva York en 1875, aquí ya por ahí en 1904 hay una rama de esa sociedad, entonces Sí, es sí, relativamente rápido. efectivamente, como te decía, es probablemente uno de los movimientos esotéricos que con más rapidez logra escalar a nivel mundial, tener representaciones en diferentes países y consolidar incluso redes de logias teosóficas, ¿verdad? Que comprenderán después secciones un poco más grandes. Cuando me refiero a una sección teosófica, me estoy refiriendo pues a un grupo de logias de una región determinada, como puede ser la sección Centroamérica o la sección Colombia, que se deriva de la sección Centroamérica en su momento. Entonces, para retomar esta idea, ¿verdad?, de la rapidez y de los flujos transatlánticos, hay una figura importante, yo diría incluso clave, en el desarrollo de la sociedad teosófica en Costa Rica, que es Tomás Povedano de Arcos, el artista andaluz. Y pues realmente es un trayecto muy emocionante el que tiene Tomás Povedano. Pues él es llamado en primera instancia a Ecuador para ejercer labores de enseñanza en las artes. Sin embargo, veremos que Povedano, ante ciertos conflictos políticos que se van a presentar en el Ecuador de fines del siglo XIX,
va a moverse con su familia hacia Costa Rica. Y él recibe pues una orden directa, ¿verdad? Como miembro iniciado en la teosofía española. Él tiene la orden pues de fundar en Costa Rica un primer grupo, una primer logia teosófica. Por eso es que hay momentos donde no hay una oficialidad de logias, pero sí vamos a tener círculos de personas que leen literatura esotérica, literatura teosófica, que se van a estar reuniendo en casas de algunas de estas personas, como la familia Bertó, incluso la casa de Povedano sirvió en su momento, ¿verdad? Como un sitio de reuniones para estudiar estas obras. Una vez hecho eso, ¿verdad? Es decir, cuando ya tenés grupos de estudio o círculos bien articulados, vamos a ver que hacia 1904, a partir de marzo, se desarrollan los primeros pasos para ya la consolidación de la primera logia en Costa Rica, es decir, la logia Viria. No obstante, aquí hay que recalcar que la logia viria tiene las características de ser compuesta por muchas personas migrantes. eh, tiene un abolengo, es decir, es una logia compuesta por personas de apellidos importantes dentro de la sociedad costarricense, Ujú, ujú. de la élite, ¿verdad? Tanto económica como de la élite intelectual de Costa Rica. Claro, pero también porque en Y esa época había que tener los contactos, incluso el acceso a esa literatura que usted menciona y demás, que tal vez para ese entonces no era cualquier estrato social el que tenía esa capacidad. claro, Que Tomás sí, Bovedano es, para los que nos escuchan, era pintor era un pintor costumbrista. Nació en España, en Andalucía, pero aquí hizo su carrera como pintor y muchas de las, incluso pinturas icónicas, un poco, incluso ese imaginario bucólico costarricense que luego se consolidaría como proyecto de construcción de identidad nacional. Mucho sí, pictóricamente sí, está en la pintura de Povedano. de Povedano, sin duda, ¿verdad? Esas escenas bucólicas de cómo se prepara, por ejemplo, la molienda, ¿verdad? De los bueyes, de la carreta de bueyes, cómo se Exacto. saca el café, todo este tipo de cosas es interesante, pero también Podano se vuelve una figura clave en darle una imagen a ciertas representaciones del ideario o de las creencias o de las vivencias teosóficas, porque él va a ilustrar buena parte de la revista Viria, va a ilustrar muchos de los artículos, ¿verdad? E incluso va a ilustrar obras importantes dentro de la literatura femenina costarricense, como la obra, ya que lo habíamos mencionado en el programa anterior, Solay y Yuntá, que son obras que de alguna manera tratan de penetrar en un pasado prehispánico. Hay un interés, acordate, por aquella historia comparada de las religiones, ¿verdad? Por los Sí, comparatismos de los idearios, ¿verdad? De las creencias. Entonces, vamos a encontrar sus dibujos, tanto en la revista Viria como, pues, ya bien decías, incluso en el Teatro Nacional, que claro. es pues un lugar que le da mucha identidad, ¿no? En ese momento a aquella Costa Rica. Recordemos que tampoco era una Costa Rica ampliamente alfabetizada hacia 1904, ¿verdad? Entonces ese es un factor que también juega en las dificultades de poder, incluso, ¿no? Llegar a una literatura menor sencilla, ¿verdad? Y aún más difícil penetrar esos mundos esotéricos. Eh, Totalmente, sí. de ahí que pues estos círculos se convierten en círculos de estudio, ¿verdad? Para de alguna manera comenzar ahora sí, ya articular una logia como tal. Para articular una logia, ¿qué se necesita? Se necesita, y esto es hasta la fecha, se necesitan al menos 7 miembros. Esos 7 miembros eh, tienen que solicitar ante los
cuarteles generales de la Sociedad Teosófica, la adscripción es gente que debe de tener una reputación intachable. Eh, pude cotejar eso, ¿verdad? Hubo separaciones de algunos miembros que en algún momento estaban en los juzgados, entonces decían, bueno, veamos qué sucede pasado el Ujú, proceso, ¿verdad? ujú. En los juzgados y vemos si esta persona puede regresar a la sociedad teosófica, ¿verdad? Entonces, mm, esos 7 miembros, una vez que se estudia, ¿no? Su impecabilidad, eh, pueden entonces, mediante esa petición, recibir un diploma. Ese diploma establece pues que vas a ser miembro de la Sociedad Teosófica y vas a pagar una anualidad. Entonces, va a ser ese movimiento más o menos entre marzo, junio de 1904, los meses donde se va a desarrollar esa parte más administrativa. Una vez que ya tenemos, pues, personas empapadas y adiestradas en el conocimiento de la sociedad teosófica. No obstante, te digo, Marvin, y a la gente que nos escucha, la Logia Viria no era netamente costarricense, estaba también compuesta por norteamericanos, españoles, cubanos, descendientes de sus familias, ¿verdad? Y pues la primer logia realmente costarricense es la que va a fundar Roberto Greno Mesén, junto con otros colegas como Mardengo, que es la logia de Arana. La logia de Arana, si mal no me acuerdo, se funda hacia 1908 y esas, pues, podríamos decir ahora sí que ya la primer logia costarricense Claro, como tal. empezó siendo como muy de ese término que se usa ahora, expatriados, por así decirlo, como de un cierto ámbito, sí, de eso, de migrantes cubanos, españoles, y luego ahí se empieza a difundir dentro de la sociedad costarricense. Sí, Quería sí, pero es muy preguntarle, importante, solo para interrumpir, perdón, es muy importante esa extraterritorialidad, porque vas a ver que un teósofo o teósofa, ¿verdad? Va a contar con una red mundial donde puede ser acogido en otros espacios, en claro, otras logias, ¿verdad? Entonces, hay canales de comunicación entre diferentes partes del mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esa circulación de personas. Por eso te hablaba de lo transatlántico también. Y casi siempre va a tener esa lógica también internacional. Eh, sí que luego veremos logias más nacionales, ¿verdad? Es decir, logias en Honduras, logias en El Salvador, pero no hay que perder de vista que estas personas se van a poder mover por el mundo, Estados Unidos, Asia, Europa, ¿verdad? Y van a contar siempre con ese recurso, con esa forma, digamos, de poder fácilmente conectar con otras personas teósofas en diferentes geografías. o sea, es un poco como ser masón, de alguna manera, un masón lo es en cualquier parte del mundo, aunque hay Tiene varias esa, ramas, tiene pero, esa lógica moderna, ujú, tiene esa sí, lógica moderna que es el asociacionismo, ¿verdad? Fundar exacto. precisamente sociedades que permitan esa migración, ¿verdad? Y además ese acuerpamiento en lugares que quizás pueden ser un poco lejanos. Ámsterdam, ¿verdad? Que era un lugar muy visitado en los campamentos que hacía la sociedad teosófica. Eh, entonces, es importante considerar ese tipo de redes. Sí, que también le quería preguntar, dentro de la sociedad costarricense, estas dos logias, la de 1904 y la de 1908, ¿con qué, si alguno, con qué secretismo se manejaban? No en términos de que fuese algo completamente oculto, subterráneo, porque como usted nos decía, pagaban una anualidad, estaban inscritos, digamos, eran casi como, en sentido moderno, como una franquicia de la teosofía en Costa Rica, digamos. Pero me imagino que había cierto grado de discreción con el que había que poder manejarse en una sociedad costarricense a inicios del siglo XX, Sí.
católica que podrían estar diciendo, bueno, ¿qué es esa cosa extraña, esotérica, satánica, dirían incluso los cierto tipo de catolicismo, ¿no? Pues no tan extraña, porque veremos que incluso la Iglesia Católica va a tener su reacción ante este tipo de agrupaciones esotéricas en todo Ujú. el mundo. Em, Hay una encíclica papal de 1907 que ataca al modernismo, critica la modernidad. eh, y de alguna manera, ¿verdad? Está criticando también a este tipo de agrupaciones, también al espiritismo, el cientificismo, el liberalismo, el krausismo, idearios que de alguna manera eran rivales en el terreno de la imaginación y de las creencias. Entonces, efectivamente, pues va a haber una reactividad en la prensa costarricense y van a ver incluso expertos muy importantes, por ejemplo, el caso del español Ramón Junoy, que va a escribir diferentes textos atacando a la teosofía, a sus miembros, desacreditando a la teosofía, la idea de la existencia de los maestros, de los Mahatmas, ¿verdad? En el Tíbet, cuestiones así por el estilo, ¿verdad? Va a ser constantemente atacado y una de las cosas que también va a tener reactividad y repulsión, rechazo, ¿verdad? De parte de los católicos costarricenses, es la presencia de muchos de estos teósofos y teósofas en gobiernos, en distintos cargos, ¿verdad? Ujú. O sea, es que aquí tenemos teósofos que fueron presidentes de la República, como Julio Exacto, Costa García, por ejemplo. O sea, pensemos en la carrera diplomática que tuvo Julio Acosta, ¿verdad? Que es en El Salvador, como designado a la presidencia, un benemérito de la patria. Y se decía, ¿verdad? En la prensa que una de las cosas, le criticaban, por ejemplo, a Ricardo Jiménez hacia 1912. No me acuerdo, por aquí tengo una referencia de ese documento. eh, el 12 de marzo de 1912 y el artículo se llama Don Ricardo Jiménez, teósofo a la fuerza. Y entonces este artículo es bien interesante porque de alguna manera lo que dicen es, ¿no? Ahora para trabajar en el gobierno tenés que ser teósofo, ¿verdad? Entonces, sea, hay algo pues hasta como medio vos bien, conspirativo ahí como una proto teoría de la conspiración, como con los no sé si tan masones. conspiranoico, pero sí que, digamos, la iglesia no había tenido adversarios como tal Sí, 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 en el terreno político, ¿verdad? Seguimos siendo además un estado eh, con religión oficial. católico apostólico romano, Sí. ¿verdad? Seguimos hasta la fecha haciéndolo, entonces imagínate hacia 1904, 1908, ¿verdad? Lo que aquello representaba. Verdaderamente una osadía, ¿verdad? En el terreno de lo político, comenzar a ver la presencia de estos teósofos y teósofas en diferentes espacios. Y aquí puede uno repasar muchos nombres, por ejemplo, de estas primeras logias. Podríamos mencionar el caso de Enrique Jiménez Núñez, que fue subsecretario de Agricultura y de Fomento. Es un personaje muy, muy importante en Costa Rica porque él desarrolla, por ejemplo, campos de ensayos agrícolas en la Guásima de Alajuela y fue profesor de esa Escuela Nacional de Agricultura hasta su muerte en 1932. Enrique Jiménez se va a encargar incluso de desarrollar una política contra el alcoholismo y hace algo inaudito tal vez, ¿verdad? Para cualquier empresario que fue comprar una cervecería, la KIS, y desmantelarla, ¿verdad? Porque ellos también buscaban de alguna manera impactar la sociedad con ciertos valores que buscaban el perfeccionamiento humano. Él le Entonces llamaba, eran anti consumo de alcohol sí, y él compró esa empresa solo para para cerrarla, desmantelarla. para que hubiera menos alcohol circulando en la calle, básicamente.
correcto, sí, Bueno, correcto. eso implica un alto grado de compromiso, digamos, Ah, sí, con la sí, teosofía. sí. Te digo, y también en la educación uno podría aquí referirse a casos como Esther de Meserville, que Esther de Meserville fue docente, pero también fue inspectora de escuelas y además directora del Colegio Superior de Señoritas. Eh, Incluso en el 1949 se le designó el título de la mejor servidora social y cultural de Costa Rica. Mm, Entonces estas personas se movían en muchos diferentes círculos, desde la política, ¿verdad? La educación, eh, lo agropecuario, ¿verdad? Tenemos a Omar Dengo, abogado, pedagogo, director de la Escuela Normal. Tenemos a Roberto Brenes Mesén, también importantísimo dentro de la parte diplomática como ministro plenipotenciario en Washington. Y mujeres valiosísimas, ¿verdad? Que se sitúan en el terreno político eh, mediante la Liga Feminista, primero, ¿verdad? Fundadoras como es el caso de Ángela Acuña Brown ujú. o María Teresa Obregón, que finalmente van a terminar en 1900 de la República. Entonces, claro que esto podía despertar inquietudes en algunos sectores católicos, ¿verdad? Sintiéndose desplazados, pues, de alguna manera de esos espacios gubernamentales. Y Porque es una eh, disputa de poder incluso, porque podríamos decirlo, es la élite también interesándose por espiritualidades distintas o alternativas al catolicismo de toda la vida, ¿no? sí, sí, bueno, ellos en realidad siempre trataron, como lo veíamos, ¿verdad? De ser un sistema de pensamiento integrador. Sincrético, eh, digamos. sí, ¿verdad? Con este objetivo de formar una fraternidad universal. Eh, mm, entonces, pues incluso la presidenta de la Sociedad Teosófica, Annie Besant, que lo fue de 1907 a 1933, Annie Besant desarrolla pues toda una política bastante agresiva, diría yo, ¿verdad? Bastante abierta de algo que ella denominó el cristianismo esotérico. O sea, también se estudiaba el gnosticismo, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Textos gnósticos de la antigüedad, se indagaba también en la figura de Jesús, ¿verdad? Que es importante para todas estas agrupaciones. Ya te digo, de la antroposofía, la teosofía, ¿verdad? Eh, Jesucristo es una figura importante, se ve como un sabio también de alguna manera, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no es que se repudia, Sí, eh, sí, no era anticatólico, digamos, la teosofía. exactamente, pero los católicos sí eran antipiósofos, eso Claro, sí se puede afirmar, sí, ¿verdad? sí. Por el tipo de invectivas y el tipo de artículos que yo he podido encontrar, ¿verdad? Hay un constante ataque, ¿verdad? Contra la teosofía. Em, Y es muy notable cuando visitan figuras importantes de la Sociedad Teosófica Internacional. Cuando visitan Costa Rica siempre vas a ver en prensa, ¿verdad? Una gran cantidad de artículos, casi siempre anónimos o con seudónimos, eh, atacando a la agrupación. Yo diría que más igual que la masonería, más que secretas, eran agrupaciones discretas, ¿verdad? Eh, Sin embargo, pues cada teósofo, cada teósofa tomaba sus decisiones y su camino, ¿verdad? En cómo proyectarse en la sociedad, qué tipo de cosas se podían hacer. Y ahora te digo que como colectivo también tenían sus planes anuales que programaban, ¿no? ¿Qué se debía hacer en cada mes, ¿verdad? En el año, no sé, 29, en el año 30, en el año 31, ¿verdad? ¿Qué cosas a nivel social se podían realizar? Campañas, estrategias, publicaciones,
etcétera, etcétera. Estaban bastante interesados, interesadas en temas como, por ejemplo, conformar la Cruz Roja, que lo Ujú, lograron, en conformar la Sociedad Protectora de Animales, que se utilizan eh, la misma estructura que nació en Estados Unidos, Alcohólicos Anónimos, igualmente, parte de esos principios de la temperanza, y así podríamos pensar en muchas otras actividades e instituciones que desarrollaron los teósofos en la primera parte del siglo XX, ujú. sobre todo, ¿verdad? Con el tiempo, pues el carácter interno, ¿verdad? Y el perfil socioeconómico y cultural de los miembros de las logias ha cambiado, por supuesto, como ha Claro. cambiado Costa Rica. Y las publicaciones, porque está la revista, ¿no? Que salió varios años, cómo se distribuía, digamos, se quedaba más dentro de las mismas redes de personas allegadas los practicantes de la teosofía, o no sé, uno podía ir a una librería y comprarla, no sé qué, de lo que usted ha investigado, un poco cómo era la circulación de esa revista y bueno, quiénes participaban allí. Sí, la dinámica editorial de este tipo de revistas es bien interesante. Yo creo que la revista Viria, si no, a ver, si no hubiera tenido que enfrentar la crisis económica del 29-30, eh, Mm, pudo haber seguido siendo publicada. Sin embargo, bueno, pues como tantas empresas que fracasan, ¿no? Después del crack de la bolsa de Wall Street de Nueva York, la revista Viria se viene abajo porque funcionaba mediante contribuciones. claro. No era una cosa que vos, como lo sugeriste, Marvin, podía ir uno a cualquier librería y comprarla, sino que tenía una dinámica de intercambio. Eh, mm, Como te digo, como se financiaba mediante donaciones, muchas veces esas revistas circularon casi que de manera gratuita. Y revisando entre la documentación, por ejemplo, encontré algunas facturas de la imprenta Alsina, que es una imprenta muy importante en la divulgación de este tipo de temáticas, donde pude ver el volumen de publicaciones de esta revista, y estamos hablando de ejemplares, 1500 ejemplares, que te pueda dar una idea de comparativa, ¿no? De que hoy estamos publicando tal vez, no sé, de una obra, unos 2000 ejemplares, unos 1000 ejemplares, ¿verdad? A veces menos. Entonces, Mm, a veces menos, sí, ¿verdad? sí. A veces 500, depende Sí, sí, del sí, hasta interés que... 300. Pero Sí, además para la cantidad de población que tenía Costa Rica en esa época, que era menos de 1 millón, 1500 es bastante, un tiraje muy alto. Sí, sí, es un tiraje alto, pero es porque también la revista circulaba a nivel internacional. Eh, claro. entonces, había un toma-daca, ¿verdad? Un intercambio de revistas con otras logias del mundo. Ujú. Eh, es en realidad gigantesco, bueno, no gigantesco, pero sí es multitudinario, ¿verdad? La cantidad de revistas que se van a publicar en esta época de carácter esotérico, ¿no? Entonces, va a Brasil, va a Argentina, va a Uruguay, va a México, va para Cuba, ¿verdad? Pero de esos países también van a enviar sus revistas. Sí, Incluso mucha gente, intelectuales latinoamericanos interesados en la revista Viria, la solicitaban, ¿no? La pedían. Y en Costa Rica también circuló, ¿verdad? Mediante esos grupos de estudio. Habían grupos de estudio en Grecia, en Alajuela, por ejemplo. Eh, Eventualmente en la ciudad de Alajuela va a surgir una logia que se llamó la Logia Sirio. Esa logia Sirio, ¿verdad? Constantemente compraba ejemplares
o pedía ejemplares de la revista Vidia a cambio pues de sus donaciones. Y como te digo, bueno, de ahí su ciclo tuvo fin posterior al crack de la bolsa y es que era ya impagable, ¿verdad? Ya la gente no tenía dinero para poder hacer las donaciones que hacía. Incluso se envían circulares a Centroamérica solicitándole a las otras logias y a los miembros de esas logias eh, dar un aporte económico para sostener la revista. Mm, Y revisando, pues, esos aportes eran muy pequeños en comparación, perdón, con lo que se facturaba. Eh, entonces, digamos que el problema no estaba tanto en su distribución, ¿verdad? Y su alcance, sino más bien en su financiamiento, en la producción, cómo se claro. sostenía la revista Viria. Mm, Y a lo interno, pues es bien interesante darse cuenta de que hubo todo un trabajo de traducción, muchos textos, ¿verdad?, que estaban en inglés, de Leadbeater, de Blavatsky, de Annie Besant, eran traducidos aquí en Costa Rica y publicados en la revista Viria para el lector hispano. sí. Eh, entonces hay pues todo un trabajo editorial importante de por medio cuando uno estudia la revista Viria. Ahora, usted nos comentaba hace un momento sobre las posibles tensiones, posibles puntos en común entre teosofía y catolicismo. Eh, Sin duda alguna, aquí en Costa Rica hubieron controversias, encontronazos entre los practicantes de la teosofía y la Iglesia Católica. Eh, Tal vez hablemos un poco de eso, ¿verdad? Hay muy célebremente una excomunión en 1917 a todas las personas que practicaban la teosofía por parte del obispo Juan Gaspar Storck, pero también se dan otras discusiones Así anteriores, es. ¿verdad? Y eran los periódicos, por así decirlo, como las tribunas donde se llevaban a cabo esas polémicas. Entonces sería bueno recordar algunas también. Sí, sí, sí. Esas, como te decía, muchas de esas polémicas particularmente surgían en momentos clave, ¿no? Cuando vino Gina Yaradaza a Costa Rica en el año 29 y en el 32, hubo un gran escándalo, ¿verdad? Puedes verlo en periódicos como El Correo Nacional, La República, El Heraldo Seráfico, es una publicación que se realizaba en Cartago por la Orden Capuchina y sistemáticamente atacaban las visitas de estas personas, sus giras, ¿no? Conocían que iban a haber giras latinoamericanas de Krishnamurti, de Gina Yaradasa, ¿verdad? Entonces, pensemos que de alguna manera los periódicos en esta época, estamos hablando de principios del siglo XX, tenían esa función como lo que tienen hoy las redes sociales, ¿no? En el sentido de debatir, de comentar, ¿verdad? De poner en cuestión algunas ideas, y va a ser esa la palestra. Pero esta es una característica propia de la modernidad, y es precisamente este tipo de espacios de publicación periódica, ¿verdad? Ujú. Donde vamos a ver, sí, periódicos con ciertas tendencias, pero siempre va a haber un derecho a la respuesta, siempre va a haber un derecho a la respuesta, ¿verdad? Y ahí uno puede rastrear en periódicos costarricenses mucho de lo que adversaba, ¿no? De las ideas que adversaban. Por ejemplo, para los católicos era inconcebible las ciertas comparaciones. Por ejemplo, la idea de que la Trimurti pudiese equipararse al Espíritu Santo. Mm, Eh, mm, o bien podríamos pensar en cosas, bueno, un católico jamás podría ser teósofo en ningún punto, ¿verdad?
porque de alguna manera la teosofía sugiere que hay una divinización en el hombre, en el ser humano. El ser humano es portador de una partícula de Dios en sí mismo, ¿verdad? Y eso lo volvía de alguna manera pues una emanación divina. Y eso era rechazado abiertamente por los católicos, ¿verdad? Claro. eh, o la idea de que la teosofía era una especie de panteísmo, eso lo sugerían también los católicos, o sea que era una cuestión, ¿verdad? Como un pastiche, un collage de un montón de creencias religiosas, o también la idea de que podía equipararse la teosofía con el budismo, ¿verdad? Era algo que se rechazaba abiertamente. Ahora, ¿cuál era digamos, la reacción teosófica a esto, ¿verdad? Pues uno, criticar a la Iglesia Católica por agenciarse la potestad de ser la verdad absoluta, pero además de apropiarse de la figura de Jesús de Nazaret. Eh, Ujú. entonces ellos, pues de alguna manera, ¿verdad? También, como te sugería hace un momento, le interesaba la figura histórica de Jesús de Nazaret. Hubo un esoterismo cristiano, les Ellos interesaba lo reivindicaban como una especie de estos grandes sabios que aparecen cada cierto tiempo en la claro, humanidad, o como un como un maestro. maestro, Mm. como un maestro. Este, y como te digo, pues estudiaban a Buda y estudiaban también figuras como Mahoma, ¿verdad? Es decir, siempre estuvieron interesados en este tipo de cosas. Y una de las cosas, quizás, ¿verdad? Ahí que más agudas, ¿verdad? Que criticaban los teósofos hacia la Iglesia Católica era esta idea de amados los unos a los otros o amad a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y ellos, los teósofos, lo usaban para decir, pero bueno, ustedes no están cumpliendo con este tipo de principios, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces, en prensa va a haber mucho, un debate que se va a sostener a lo largo de los años. Cuestiones, ¿verdad? Ay, ¿cómo es que les prestan el Teatro Nacional? ¿Qué Ujú. influencias hay ahí, verdad? Para que este teósofo hable abiertamente en un lugar, ¿verdad? Que pues es de todos los costarricenses. Entonces van a haber algunos resquemores incluso de eso, de cómo se utiliza la infraestructura pública, por qué hay teósofos que ejercen funciones en el gobierno, cuestiones de esa naturaleza. Es muy propio de ese momento. ¿Y la excomunión? ¿Cómo sucede esto en 1917? Sí, bien, fíjate que eso pues no es extraño, ya de por sí los espiritistas desde el Vaticano ya habían sido excomulgados, ¿verdad? Ujú. Y en el caso propiamente costarricense, eh, como lo mencionabas, va a ser Juan Gaspar Stork, pero yo creo que esto es parte de todas estas estrategias, ¿verdad? Que se utilizaron para que el católico practicante ni siquiera pensara en acercarse a una sesión de alguna logia teosófica, Claro. ¿verdad? Esta idea de usted si tiene principios cristianos, usted no puede ser teósofo, no se acerque ahí. Si su hijo asiste a una escuela donde el maestro, la maestra es teósofa o teósofa, retírelo de ahí, sáquelo de ese salón, ¿verdad? De clases. Entonces, constantemente hubo ataques, ¿verdad? Yo creo que esa fue parte, esa acción, es decir, excomulgarlos, fue parte de una de las acciones dentro de una estrategia más amplia eh, para desacreditar a los teósofos. Ahora, eh, realmente, como te digo, la influencia no fue tan cuantitativa, porque no vemos masivamente a la población costarricense incorporándose a logias teosóficas, ¿verdad?
eh, y yo creo que habían pues algunas limitantes, como te decía, educativas de alfabetización, cuestiones así Sí. por el estilo, ¿verdad? Entonces toda esta primera parte del siglo XX va a ser pues logias compuestas por gente eh, adinerada, con influencia política, vinculada a altas esferas de los ministerios, de las secretarías como la de educación, por ejemplo. Eh, entonces, esto de la excomunión, yo diría que fue pues de lo menos grave, porque sabemos también que uno de los centros teosóficos Ujú. que se fundó hacia 1912 sufre un siniestro Claro. y fue quemado, ¿verdad? El lugar sí servía para, pues, para las reuniones, para las tenidas de las logias, pero también tenía en su primera planta talleres para enseñarle eh, a niños, a jóvenes, ciertos oficios como la talabartería, el trabajo con cueros, también la ebanistería, cuestiones así por el estilo, ¿verdad? Y Entonces, lo incendiaron y ajá, y no fue accidental, digamos, se investigó no como, fue provocado. claro. Fue provocado y se aduce, ¿verdad? Ujú. No se afirma pues en ningún lugar, pero se aduce que esto fue por orden de la Iglesia Católica en la persona del obispo, Ya, pero es que no hay evidencia de tal cosa, ¿no? claro, claro. No había, es decir, no es la época de las cámaras, ¿verdad? Donde uno Sí, sí, alza sí. la cabeza y hay una cámara en cada esquina. Entonces, sí que fue difícil determinar aquello, ¿verdad? Comentaba con un miembro de la logia Shakti, pues que hay que hacer una historia financiera, económica, para entender cómo es que ciertas propiedades del centro de San José terminan articulándose como propiedades de la sociedad teosófica. Hoy día la sociedad teosófica Ujú. funciona en lo que fue la casa de Tomás Povedano, justo al lado del Tribunal Supremo de Elecciones, y pues toda esa información financiera no fue algo que yo estudiara, pero que está ahí, ¿verdad? Entonces necesitamos saber cómo se vendió esa casa, cómo se compró, ¿verdad? Sí, El lote, pues que es un lote bastante grande, que va desde el Paseo de los Damas hasta Cuesta de Núñez. claro. Es una propiedad bastante grande, es Sí, una propiedad céntrica totalmente. y céntrica Ujú, además. ujú. Pero toda esta historia, ¿verdad? De cómo se construyen los centros, cómo se compra la casa de Tomás Povedano y toda esta cuestión, ¿verdad? Es todavía algo por estudiar. Y sin embargo, te digo, mm, sí que pudieron, a pesar de la combatividad católica del incendio de su centro teosófico, ¿verdad? Pervivir, lograron pervivir. Que tal vez ya para más a manera de conclusión, porque hablando de estos temas se pasa el tiempo increíblemente rápido. Me gustaría que hablara quizás sobre en qué sentido la teosofía en Costa Rica mm, puede representar mayor mayor o menor medida cambios en la mentalidad, algún tipo de modernización de una Costa Rica de ese periodo, eh, un esfuerzo pionero hacia sensibilidades espirituales que no necesariamente pasaban por el catolicismo. No sé cómo cuál es su lectura que hace usted como historiador sobre esto, y sobre el Ujú, legado de esos teósofos de inicio del siglo XX hacia lo que ujú. es una sociedad costarricense pues más ecléctica, más diversa como es ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Pues durante el siglo XX particularmente, uno podría valorar muchos aspectos, colaboraciones en aportes, ¿verdad? A la literatura,
Personas como Rogelio Sotela, ¿verdad? Fueron muy importantes. Joaquín García Monge, que a pesar de que no fue teósofo, estuvo muy interesado en las ideas teosóficas y el repertorio americano acogió con buenos ojos muchas de las muchas publicaciones teosóficas. Entonces, podríamos decir, primero, bueno, un impacto en la literatura, ¿verdad? Un tipo de literatura. Vamos a encontrar, por ejemplo, importante en su época, Genaro Cardona. Claro. eh, es bien importante la literatura de Cardona, probablemente uno de los literatos más destacados, costarricenses más destacados de la época, y era miembro de la teosofía, ¿verdad? Entonces, en el mundo de las letras, en la literatura, hay aportes valiosísimos, ¿no? Importantísimos. Más De adelante gran- ya Eunice Odio creo que también estaba muy interesada por ideas de la teosofía, pero claro, estamos hablando ya años 50, 60, pero bueno, sí, es un legado sí. que queda ahí, ¿no? Sí, claro, claro, esa literatura va a quedar eh, en el ambiente, ¿verdad? En el espíritu de la época, ese tipo de exploraciones o sugerencias de legados prehispánicos que perseveran en nuestros imaginarios, en nuestras creencias, ¿verdad? Es importante. Es importante también destacar el hecho de que hubo aportes en la educación, ya te digo, o sea, muchos de los teósofos y de las teósofas ejercieron funciones de dirección o bien en la Secretaría de Educación, ¿verdad? O como maestras y maestros. Y ellos son los que llevan, por ejemplo, en el caso de Roberto Brenes Messen, la teoría de la evolución darwiniana a las aulas. Ujú. ¿Verdad? Estamos hablando de 1907, que fue pues todo de un revuelo enorme. Esto lo ha estudiado Iván Molina muy bien en un texto que se llama La ciudad de los monos, que es a propósito, ¿verdad?, de cómo en Heredia comenzó a estudiarse la teoría de la evolución. También podría decirte que en la parte política fue bien destacable la sociedad teosófica por el hecho de que las mujeres tuvieron sus primeras experiencias democráticas, como por ejemplo el ejercicio del voto o de tentar posiciones importantes dentro de la organización, muy previo a 1949, es decir, al voto femenino, ¿verdad? Ujú. Eh, y ahí hay que entender que muchas mujeres teósofas también formaron parte de la liga feminista, ¿verdad? Entonces, por esa parte, digamos, en la acción política de diferentes caracteres, es importante destacarlo. Y esto es que tal vez se desdibuja en el tiempo. Hoy no podemos entender o no podemos tener la claridad, ¿verdad?, de aquellos aportes en Ujú. aquel momento. Solo el hecho, por ejemplo, de que hubiese una sociedad protectora de animales o alcohólicos anónimos, ¿verdad? Que Claro, hoy nos parecen, pues, lo damos por sentado ya, que lo son los damos por últimos que van. sentado, Sí, sí. ¿verdad? Ignoramos muchas veces que tuvo en su origen, ¿verdad? En la parte más seminal, en su fundación, a teósofos y a teósofas promoviendo este ideario, ¿verdad? De protección hacia los animales. Em, y aquí podemos, pues, seguir, ¿no? En otros aspectos que tienen que ver con la revalorización, por ejemplo, de los sectores más vulnerables de la sociedad, de las mujeres, incluso, ¿verdad? De los niños huérfanos. Es bien importante destacar que hubo una preocupación por ello. Pero esto no hay que verlo como caridad, hay que verlo como un proyecto de sociedad, como una estrategia para modernizar Costa Rica y ponerla de alguna manera en sintonía con lo que estaba sucediendo en el mundo. Y como bien lo sugeriste, Marvin, ese movimiento es más rápido de lo que uno imagina.
cómo esta gente, ¿verdad? En este en intercambio epistolar, en este intercambio de cartas, de revistas, ¿verdad? Nos está dibujando un mundo en interconexión permanente. Em, y cosas que tal vez se discutían en Argentina muy rápido llegaban a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, aportes por muchos lados podemos verlos, ¿verdad? Pero además hizo que Costa Rica se pusiera pues en el mapa global, ¿verdad? Sí, una No solo, discusión más cosmopolita, por así decirlo, ¿no? sí, no solo fue el café, no solamente fue la exportación Ujú. del café, ¿verdad? Lo que puso a Costa Rica en el mapa, sino en este caso ya, pues, un país que de alguna manera se estaba modernizando con las prácticas y las acciones que algunos teósofos y teósofas desarrollaron en su época. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Esteban Rodríguez Dobles, historiador, docente de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, por hacernos este recorrido tan completo por la teosofía en Costa Rica, sus orígenes, que incluso a pesar de la extensa de las dos conversaciones que tuvimos, quedan muchas cosas por ahí que Sí, se podrían ampliar después, pero bueno, creo que tuvimos una introducción bastante satisfactoria. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tomarse el con rato mucho para gusto. conversar con el programa. Con mucho gusto, Marvin, y a la orden. Y espero que pues todas las personas interesadas en esta temática puedan de una u otra manera comenzar a indagar un poco más en esa historia. Yo le llamo que es como una historia subterránea, de una Costa Rica subterránea, de una Costa Rica que no está en los libros de texto, Ujú. que no es usual que se enseñe la historia de Costa Rica desde esta perspectiva, ¿verdad? Y que es un cambio de visión, ¿no? De cómo ocurren, pues, hechos en, en la historia de nuestro país, cómo hay transformaciones que tienen que ver con este tipo de organizaciones esotéricas. Muchas gracias.